Ok, continuamos con nuestro curso de programación orientada a objetos con Java. Sí, en la sesión anterior comenzamos a realizar el diseño de un juego de póker, ¿sí? O de una simulación de un juego de póker, más bien. Y estuvimos diseñando en UML, creando dos artefactos, un diagrama de clases, diagrama de secuencia, para poder hacer el póker. Y el curso decía programación orientada a objetos con Java, UML y MySQL. Como podrán observar, he subido un poco la canasta y he incluido dos tecnologías adicionales. Entonces ya no solo es el lenguaje de programación orientada a objetos Java, el lenguaje de modelado unificado para hacer el diseño orientado a objetos, que es el UML, el MySQL, que es un manejador de base de datos que no vamos a usar en el póker, no es necesario, pero le añadí el Swing, que es el manejador de interfase gráfico normal, nativo de Java, y JUnit, que es un framework de prueba unitaria de Java. El Swing es porque vamos a hacer dos implementaciones del juego de póker. La primera en modo de consola y la segunda ya con interfaz gráfica. Vamos a poner un tapete, un lienzo gráfico. Por alguna razón los juegos siempre utilizan un lienzo color verde. Y vamos a trabajar con la interfaz gráfica y manejar las cartas que van a ser archivos JPG. Pero primero lo vamos a resolver en modo de consola. Y JUnit porque un desarrollador es responsable de probar el código que realiza, independientemente de que una vez que hace su análisis, diseño, codificación y prueba, el proyecto pasa a manos del tester, que es un experto en prueba. Eso es aparte, pero todos los desarrolladores deben probar, es parte de su trabajo profesional. ¿Ok? Bueno, la sesión pasada estuvimos trabajando sobre diagrama de clases, diagrama de secuencia. Hice unos pocos cambios a los diagramas. Por ejemplo, el método barajar por error quedó en la clase mano, cuando es claramente, o no, repartir estaba en la clase mano, cuando es claramente un método de la clase mazo. Y estuve pensando en la clase baraja. La clase baraja no es, pensé que realmente no era una abstracción realmente importante del póker, porque la baraja únicamente me da la idea de cuántas barajas tiene un mazo, porque una vez barajado el mazo, lo que importa es que el mazo es un contenedor de cartas. ¿Y cuántas cartas? Pues sí depende del número de barajas. Pero realmente nos interesa o creí conveniente
que la clase candidata baraja, pues sacarla. Y en vez de eso, meter un atributo numBarajas en la clase mazo. También metí algunos datos, por ejemplo, un mazo tiene un arreglo de cartas. Y el tamaño de ese arreglo viene dado por el número de barajas que tiene el mazo. Entonces quité la clase más baraja, integré simplemente el número de barajas como un atributo de la clase mazo. Metí también la clase monte, aunque el póker no hace uso del monte. Pero si se está ya modelando un juego de cartas, el monte es una abstracción importante. Y las cartas que descarte cada mano, pues van al monte. No se van a un limbo, sino que permanecen en el monte. A nivel del diagrama de secuencia, quité el objeto de la clase baraja. Y entonces de mazo se instanciaba baraja y de baraja se instanciaba cartas. Entonces, en vez de eso, de mazo se van a instanciar un conjunto de objetos de la clase carta. Entonces también metí valor carta, que un método que retorna el valor de una carta, y asigna carta, que va a ser usado, a ser asignado el valor de una carta al momento de barajar. ¿Sí? Básicamente son los cambios que hice. Ok, en esta sesión vamos a realizar el esqueleto del programa en Java y vamos a empezar a codificar el póker. Y bueno, vamos a comenzar por barajar. Ok, entonces nos vamos al NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. A este proyecto le vamos a llamar Juego Póker. Ok. Entonces, en nuestro main ahí está. Vamos a crear la clase carta. Donde en la clase carta vamos a meter un constructor El constructor tiene la característica que se llama igual que la clase. Este constructor no va a recibir argumentos. Vamos a declarar un atributo privado entero valor. Y en el constructor vamos a darle valor de -1 para que cada carta no tenga basura, tenga un -1, esté inicializado a un -1, que es un valor que nos va a ser de utilidad al momento de barajar. Ahorita les explico el algoritmo de barajar, o cuando lo hagamos. Entonces,
asignar carta y va a recibir un argumento, valor carta, y valor le voy a poner el valor carta que recibo como argumento. Ok. Luego una función valor carta que lo único que va a hacer va a regresar el valor. Ok. Le sobra una llave. Ahí está. Bueno. De carta seguiría el mazo. ¿Sí? Vamos al diagrama de clases. Entonces ya está nuestro objeto, nuestra clase carta, inclusive programamos ya los métodos, el mazo. Y aquí tenemos otra clase, el mazo. Ok. Aquí un mazo sería un arreglo de cartas. Ahí está. Un arreglo de cartas. Y también me interesa saber num barajas. Ok. El constructor sin valor de retorno no puede tener valor de retorno. Y aquí voy a recibir el número de barajas que va a contener el mazo. Ok. Voy a fijar mi atributo. Num barajas va a ser igual al número de barajas. Voy a también meter otra variable que se llame private int cartas baraja. Ok. Y entonces cartas baraja va a ser igual a cartas, porque las barajas tienen distinto número de cartas. En una primera aproximación vamos a trabajar con una baraja sin comodines y una baraja inglesa. Entonces la baraja inglesa tiene 13 cartas por palo, 4 palos, 52 cartas, más los comodines, pero en este caso vamos a trabajar sin comodines. 52 cartas. Pero hay la misma baraja inglesa con comodines, pues ya son 54 cartas. ¿Sí? Y hay otros tipos de barajas, particularmente la española, que tiene menos cartas y no tiene comodines, etc. Ok, entonces ya inicialicé mis variables. Voy a generar mi arreglo.
Entonces, masa, que es un arreglo de objetos de la clase carta, lo voy a inicializar en num barajas por cartas baraja. ¿Ok? Ahí estaría mi arreglo de cartas, mi mazo de cartas. Voy a crear únicamente los métodos barajar. Ahorita regresamos a programarlo. También reemplazar el número de cartas que cada mano va a descartar. Y también mazo, barajar, reemplazar y repartir. ¿Ok? Repartir. Y también lo voy a hacer más general, diciéndole cuántas cartas tiene una mano. Vamos a trabajar con manos de 5 cartas. Ok. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro main. Entonces, quiero un objeto mazo de la clase mazo seis mazos de 52 cartas. Ok. Y luego voy a barajar. Bien. Entonces, hasta ahí he generado, ¿sí?, 3 clases. No tengo errores. Puedo perfectamente ver si no tengo algún error. Clean and build. Aquí está. Ok. No tengo errores. Así que voy a barajar. ¿Qué algoritmo voy a aplicar al momento de barajar? Vamos a abrir un archivo de hoja electrónica. Aquí está mi OpenOffice. Una hoja de cálculo. Tengo un mazo. Este mazo es de 6 barajas. Son 312 cartas. Y al momento de ok. Al momento de hacer el constructor, ¿sí? Aquí. Ahí generé
312 objetos de la clase carta, porque son 6 barajas de 52 cartas. Y invoqué al constructor de carta. Al momento de barajar, voy a generar un número aleatorio entre 0 y 311, porque son un arreglo de objetos. Digamos, bueno, aquí está entre 1 y 312. Estoy tomando el número de fila. Pensemos que el primer número que me dé sea el 265. Entonces, en la posición 265, voy a guardar un 0, que sería la primera carta. Por ejemplo, un as de corazones. Voy a preguntar si el valor de la carta es -1, quiere decir que es una carta que no ha sido asignada. Y ahí voy a guardar mi primera carta, que es el as de corazones. Luego voy a interpretar, por supuesto, que primero van los corazones, luego las picas, luego los diamantes y por último los tréboles. Y la primera carta es el as, luego el 2, luego el 3, hasta Jaco, Cuina, Rey, que serán las posiciones 10, 11 y 12. Entonces los números del 0 al 12 va a ser el palo de corazones, del as de corazones al rey de corazones. Pensemos que el segundo número aleatorio que me toca, por ejemplo el 114, voy a preguntar si es -1 y ahí voy a guardar el 1 de corazones, digo el 2 de corazones. El tercero a lo mejor es el número 20, ahí voy a guardar el 3 de corazones, ¿sí? El 4 de corazones y así sucesivamente. A medida que la baraja esté más y más poblada, ya tenga cartas, voy a empezar a tener colisiones. Y bueno, cuando ya haya asignado 311 cartas y solo tenga un espacio, pues bueno, voy a estar iterando todo un conjunto de veces hasta que se genere esa última carta. Entonces, al inicio prácticamente no va a haber colisiones entre las cartas a ser barajadas, porque la baraja está vacía, como quien dice. El mazo. Y a medida que avance voy a tener más y más y más colisiones. Ese es más o menos el algoritmo que he pensado. Y eso lo voy a hacer en barajar, por supuesto. ¿Sí? Entonces aquí primero necesito un import para los números aleatorios. Java.util.random. ¿Ok? Una carta que va a ser generada de forma aleatoria. ¿Ok? Un for que va a empezar en 0 y va a ser menor que la multiplicación de num barajas por cartas baraja. Entonces, si trabajo sobre 6 barajas en mi mazo, entonces iría del 0 al 311.
312 cartas. ¿Sí? A carta mat.random o no. mat.random. Ahí está. Este random lo voy a multiplicar por barajas por cartas baraja. Ok. Tengo que hacer un cast para que este resultado me lo convierta a entero. Ok. Y luego while true. Voy a entrar en un ciclo infinito del cual voy a salir con un break. Y voy a preguntar que si mazo en carta, este es un objeto de la clase carta, entonces me debe regresar el valor carta. Y ese valor carta es -1. Entonces voy a asignar en mazo, en carta, asignar carta. ¿Qué es lo que voy a asignar? I. Que la I va del 0 al 311. Estoy barajando. Y si no, si esa posición del arreglo ya había sido un resultado anterior de la función randomize, pues entonces una nueva carta aleatoria para buscar una posición del arreglo que esté disponible. Si aquí voy a meter system.out la carta. Ok, lo corro. Ok, tengo un error. Dice que tengo un null pointer exception. O sea que esa carta no existe. Ok. Son 312 cartas. Y aquí en el constructor mazo en I new carta. A ver. Ahí está. Era lo que le faltaba. Al momento nada más reservé el espacio en el primero. Ah, miren. El 0 casualmente fue
el segundo número aleatorio entre el 0 y el 311. Ok, estoy buscando a ver. Si vuelve a aparecer el 0. Estoy en el segmento de código donde fue exitoso. Aparentemente, ¿no? Aparentemente se ve bien barajado, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el 300. Debe ser del 0 al 311. ¿Se ve bien barajado? Uh-huh. Pues se ve bien. Sin embargo, no me debo de confiar. ¿Sí? No me debo de confiar porque no está tan... Se ve bien, pero los programadores tenemos que ser desconfiados. Vamos a probarlo. Pero antes de probarlo, pues que se vea más bonito, ¿no? En vez de que diga 278, que diga 5 de picas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, habría que pensar más funcionalidad en la carta. Quiero desplegar no el valor de la carta, que es un número, sino interpretar ese número. ¿Sí? Por ejemplo, despliega palo. Quiero palo va a ser igual a valor módulo 4. Switch palo. A ver, pensemos. Valor módulo 4. Si es así, a ver, necesitamos pensar las cosas. Vamos quitando esto y vamos pensando. Quiero que el 0 me despliegue as de corazones. Que del 0 al 12 sean corazones. Del 13 al
25 picas. Del 26 al 38 diamantes. Y del 39 al 51 tréboles. Bien. Van de 13 en 13. Por ejemplo, el 29, que sería una carta de diamantes. La divido entre 13. Me da 2, la división entera, residuo 13 por 2, 26. Residuo 3, esta es la división entera. Residuo 3. División entera entre 13. Por ejemplo, el 12. El número 12 debería 0. Correcto. Pero además tengo 6 mazos. Entonces va a ser... Piensa. Así como Winnie Pooh. Del 52 al 3 más. 64. También serían corazones. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 60 entre 13, sería 4, ¿no? Con un residuo. 13 por 4, 52 con un residuo. Entonces, con un 10 me daría 0. Y tú ciérrate. 0 y sobran 10. Y luego 60. Pues lo que necesito es el valor, división entera entre 13, módulo 4. Y ese es el palo. Entonces sería el valor, división entera entre 13, módulo 4. Ok, 0. Print de corazones. Aquí terminé yo de desplegar mi carta, ¿no? Entonces le daría una secuencia de escape para el enter.
Y lo mismo. Case 1. Corazones. Luego picas. Diamantes. Y tréboles. Muy bien. Despliega palo. Los voy a poner por orden alfabético porque luego todas estas cosas crecen mucho. Control. Despliega palo antes de valor carta. Nada más el constructor si lo pongo arriba. Me hace falta una función para desplegar el valor. Este es el residuo. $10 sería el jack, ¿no? $8 sería el 9, ¿no? Pues está fácil. Si no me equivoco. Despliega valor. Val, porque no valor, porque valor ya es un atributo privado de la clase. Valor, residuo, división entera, módulo 13. Ahí está. Y luego un switch sobre val. Case 0. Sería as. Sin espacio acá. Ok, as de corazones o lo que sea. Control C. Son 13 cartas. Aquí van 4, 5. Selecciono 4. 5 y 4, 9 y 4, 13. Zas. Entonces, case 1, 2. Case 2, 3. Case 3, 4. Case 4, 5. Case 5, 6. Case 6, 7. Case 6, 8. Case 6, 9. Case 6, 10. Case 6, 11. Case 6, 12. Case 6, 13. Case 6, 14. Case 6, 15. Case 6, 16. Case 6, 17. Case 6, 18. Case 6, 19. Case 6, 20. Case 6, 21. Case 6, 22. Case 6, 23. Case 6, 24. Case 6, 25. Case 6, 26. Case 6, 27. Case 6, 28. Case 6, 29. Case 6, 30. Case 6, 31. Case 6, 32. Case 6, 33. Case 6, 34. Case 6, 35. Case 6, 36. Case 6, 37. Case 6, 38. Case 6, 39. Case 6, 40. Case 6, 41. Case 6, 42. Case 6, 43. Case 6, 44. Case 6, 45. Case 6, 46. Case 6, 47. Case 6, 48. Case 6,
Case 7, 8, Case 8, 9, Case 9, 10, Case 10, Jack, Case 11, Reina, Case 12, Rey. Ahí está. Y me faltaría despliega valor, despliega palo. Lo voy a mover siempre en orden alfabético. Es una pequeña convención útil. Despliega valor, despliega palo, y me falta despliega carta, por supuesto. Public, void, despliega carta. Que lo que voy a hacer primero es llamar a despliega valor y después a despliega palo. Y entonces ahí va. Voy a barajar. Y entonces en vez de hacer esto, ya asigné el mazo de la carta, el mazo en índice carta. Entonces puedo decir mazo de carta, que es un objeto de la clase carta, despliega carta. A ver. Se ve bien, ¿no? Vamos a buscar los haces de corazones. Ah, caray. Esto está bien. Claro. Porque es como los fui asignando. ¿Sí? Es como los fui asignando. Primero asigné el as de corazones, luego el 2 de corazones, etcétera, etcétera. Y luego hasta los tréboles. ¿Sí? Rey de tréboles y seguí con el as de corazones, etcétera. Entonces aquí me falta... Aquí. Aquí. System.out.print. En la posición más carta más quedó tal despliega carta. A ver. Ok, aquí un espacio y ya. Ahí está. En la posición 46, luego en la 123, en la 293, en 3 de corazones, 4 corazones, 5 corazones, los números aleatorios, entre 0 y 311. Se ve bastante bien, ¿no? Nos damos por bien servidos con la barajada.
Parece que está bien. Estas dos las voy a comentar. Pero parece que estoy barajando. Parece que está bien. Desgraciadamente, muchísimos códigos han parecido que están bien. Sí. Muchísimos códigos. Más vale probar. Y aparte es un curso de programación orientada a objetos con Java, UML, Swing, MySQL y JUnit. Entonces es momento de traer la JUnit al baile. Aquí add jar. En este directorio tengo el Hamcrest y el JUnit. En mi canal de YouTube hay un curso de prueba. ¿Sí? Con JUnit. Entonces ahí pueden ver cómo crear proyectos que prueben con JUnit, de dónde se descargan esos archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la explicación de las técnicas de prueba. Aquí estamos integrando. Aquí decimos, ya sabemos hacer un chorro de cosas. Y ahora vamos a hacer desarrollo de software en serio, orientado a objetos. Entonces aquí voy a meter una Java class. Le voy a meter prueba de mazo. Porque mazo es la clase donde se barajó. Entonces, aquí en JUnit desde cero, que es el de los videos que están en mi canal de YouTube. Voy a traerme los import. Me voy a traer esto también. Únicamente para no teclear. Ok. Entonces voy a cerrar esto. Todo esto lo voy a cerrar. Este va a ser prueba mazo punto class, que es el compilado. Y esto lo que voy a probar es barajar, el método barajar, y voy a hacer una prueba de ciclos. ¿Ok? En estos proyectos no voy a explicar tanto, más bien estoy usando técnicas, usando tecnologías profesionales. Pero la prueba de ciclos se puede hacer de varias maneras. Se puede contar el número de iteraciones para saber que se iteró exactamente las veces que se debe iterar, ni una más ni una menos. Pero este código de barajar, este no me sirve. Este código de barajar tiene un problema con los ciclos.
Aquí está. Tengo un ciclo infinito adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces barajé? Un número variable de veces según el número de colisiones provocadas por repeticiones en los números aleatorios. Entonces, no puedo contar el número de veces que iteré. Podría contar el número de veces que asigné, pero sé que asigné 312 veces. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Voy a instanciar la clase mazo y a barajar adentro de la prueba mazo. Otra vez testería la USB y ahí se vuelve a abrir esto. Está bien. Entonces creé un mazo de 6 barajas y 52 cartas y lo mandé barajar. Ok. Ahora voy a iterar. Me traigo la iteración. Aunque aquí no tengo. Bueno, tengo num barajas y cartas barajas porque ese 6 y 52. Ok. For int i igual a 0 y menor que 6 por 52 y más. Y voy a hacer una suma. No, que es un entero nada más. Y lo inicializo en 0. Suma más igual que mazo en i. Eso es una carta. ¿Por qué no? Sí pude ejecutar el método barajar. Ah, ya. Mazo punto. Claro. Aquí mazo es un objeto de la clase mazo. Pero aquí mazo es un arreglo de cartas. Pero es privado, como debe ser. Entonces no tengo acceso al arreglo de las cartas desde acá. ¿Cómo entonces puedo probar? Lo que quiero es hacer la suma de las cartas. ¿Sí? Que es una forma de la prueba de ciclos. Para validar que mi baraja, mi método barajar está trabajando de la forma adecuada. No me va a quedar más remedio.
métodos necesarios para probar. Y entonces, ni modo, voy a hacer suma de qué. Es más, le voy a llamar prueba suma mazo. Prueba suma mazo. Y entonces aquí sí tengo esto, estos datos privados, estoy dentro de la clase, los puedo usar. Valor carta por ejemplo, en la posición 0 quedó, no, en la posición 46 quedó el 0. En la posición 123 quedó el 1. En la posición 223 quedó el 2. Y así sucesivamente hasta que en la posición 311 quedó, no, en la posición 142 quedó el 311. En la posición 169 quedó el 310. Y así. Entonces, una forma de la prueba de ciclos es hacer los cálculos para ver que los cálculos están bien hechos. Entonces, aplicando la prueba de ciclos a este problema, si sumo todos los datos y me da la cantidad que debe ser, entonces ya tengo una evidencia de que el método barajar funcionó bien. A ver, la primera carta es 0, la última 311. 1 con 310, 2 con 309. Esta es una forma de sumar de Leonardo Euler. Y esto me da 311. ¿Sí? 311 por siempre. Si esto va disminuyendo, ya casi coincide, va disminuyendo, ya, 52, 53, 59, ¿dónde es el límite? Aquí. 55, 56. Claro, igual podría haber hecho la suma, ¿verdad? Del 0 al 311. Claro. Esto es una forma abreviada. Digamos, tengo 156, que es la mitad de 311, de 312. Si multiplico 56, no. Si multiplico 156, que es la mitad de 312, por 311, que es la suma de ambos, me da 48.516. Entonces en mi prueba, aquí en prueba mazo, todo esto lo tengo que quitar. Mazo punto prueba suma mazo
Int suma es igual a prueba suma mazo, o directamente assert equals ejecuto prueba suma mazo, coma, y la suma es 48,516. 48,516. Ahí está. Sumé los 312 cartas del 0 al 311. La suma me da 48,516. Entonces, viendo que la suma realmente de la barajada me dé exactamente ese número, ya tengo una validación de que la baraja fue bien hecha. El barajado fue adecuado. Eso se hace mucho en la prueba de ciclos. O sea, en la prueba de ciclos muchas veces se hacen los cálculos con calculadora, ¿sí? O en hoja electrónica, pues. Y se hace después se compara que el cálculo del sistema corresponde con el cálculo realizado a mano. ¿Sí? En general, en el desarrollo de software nunca se debe de asumir que en un ciclo hago un cálculo y que el cálculo está bien hecho. Porque pues la evidencia demuestra que hay infinidad de ocasiones en que eso es falso. ¿Ok? Entonces, lo que me hace falta es correr la prueba. Y entonces, si mi main es juego póker, ocupo otra clase que le voy a llamar prueba juego póker. Para poder correr la prueba. Adentro de esto, un main, otro main. Entonces voy a tener el main del juego y un main para la prueba de regresión de la prueba. Aquí me voy a traer esto. Entonces va a ser prueba mazo punto suite y ya. Obviamente, si corro, pues se me va a desplegar. Bueno, ya no se me despliega nada porque ya le quité el display. Ya lo comenté. Pero aquí le digo run, set project configuration, customize, browse, escojo la prueba de regresión, le digo ok, y ya si corro esto, ok, quiere decir, el ok quiere decir que se ejecutó una suite de prueba. ¿Cuál? La de prueba mazo. El punto, que se ejecutó un método de prueba. ¿Qué método de prueba? Barajar por la prueba de ciclos. ¿Sí? Y el punto es que se ejecutó un método de prueba y que no hubo errores. Entonces la suma de los 302 elementos del arreglo mazo sí es 48,516, con lo que ahora sí puedo decir está aprobada la baraja por el método de prueba, la técnica de prueba de ciclos, validando el cálculo, que sería la suma de las distintas cartas.
Ok, entonces ya barajé. Vamos trabajando un poquito más. Ya tengo mazo, ya tengo carta. Ya tengo el main, ¿sí? Que es el póker. Vamos a declarar la clase mano. La clase mano. Que es la que tiene más métodos. Entonces la clase mano, primero los atributos. Tengo un nombre jugador, un palo, valor mano principal, valor mano secundario y num cartas intento. Private, una cadena, nombre jugador. SAS. Private, el palo, que son, si recordamos de cuando estábamos diseñando la sesión pasada, pues esto era, digamos, para poder decir que tenía flor o color de picas de corazones de tréboles, ¿sí? Luego teníamos el valor mano principal. Por ejemplo, si tenía un par, una tercia, un póker, tercia de seises, ¿sí? Igual podía ser con valor mano secundario. Podía ser, por ejemplo, un full de cuatros y cuinas. Entonces tercia de cuatros y par de cuinas, ¿sí? O si era una corrida, una escalera, podía yo decir la escalera va del 6, 6, 7, 8, 9, del 6 al 10, ¿sí? Y si fuera una flor corrida, tendría que ser del 6 al 10 de tréboles. Y la flor imperial, bueno, pues ya es obviamente de 10 alas del mismo palo. Ok, esos son mis atributos. Ups. Public man, mi constructor. Constructor normalmente lo pongo al inicio, los demás los pongo en orden alfabético. Voy a enviarle aquí una cadena. Ok, obviamente falta gestionar el arreglo de 5 cartas que va a tener de la mano.
Ujú. Entonces, en orden alfabético, tengo descarte. Y luego el montón de es. Primero es corrida, es dos pares, flor, flor, corrida, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego voy a tener evaluar, ordenar y valor mano. Entonces comienzo con descarte. Aquí. Descarte. Void. Descarte. Estoy únicamente haciendo el esqueleto de la aplicación. Y bueno, ya me aventé el barajar con su prueba. Y ok, esta es una función booleana. Entonces, para fines de que pueda seguir avanzando con un prototipo sin errores, voy a meter esto que se escribe así, stub, que es un código vacío, pues, pero que me quita errores y puedo seguir compilando. Es para trabajar con códigos incompletos. Aquí tengo impreso el diagrama de UML. ¿Sí? No es que tenga memoria de elefante. Que es cómodo imprimir el diagrama de clases. Entonces, después de dos pares, flor. Aquí hay varias flores. La flor sencilla, la flor corrida es función. Y la flor imperial. Luego vendría el full, que es una corrida con una tercia. El par. El pócar.
la tercia, y ya, nomás falta evaluar qué es. Evaluar va a regresar un entero. Precisamente el valor más alto va a ser la flor imperial. Y el valor más bajo, las cartas mayores. Cartas mayores me van a hacer falta. Porque las cartas mayores igual tienen que fijar la primera carta mayor y la segunda carta mayor. Evaluar, ordenar, y finalmente valor mano, que pues ya es que se concluye la segunda ronda. Y entonces, pues, ¿cuál es el resultado de mi mano? Ok. Parece que ya. Entonces, ok. Ocupo un arreglo de cartas mano. Y voy a tomar de modelo el constructor este. Entonces, mano con minúscula, new carta de 5 cartas. De 5 cartas. Entonces ahí tengo una mano. ¿Qué le dolió? Carta. Ok. Y esto se lo voy a pedir al mazo. Ojo, hemos hecho varios cambios y estos cambios hay que reflejarlos en el diagrama de clase y el diagrama de secuencia. ¿Sí? Desgraciadamente el diagrama de clase y el diagrama de secuencia se va ajustando conforme se va desarrollando. Es muy difícil que quede a la primera.
O sí puede quedar la primera, pero cuando ya tengo mucha experiencia y estoy en un negocio que manejo perfectamente bien. A ver. Entonces aquí en Mazo, una de mis responsabilidades es repartir. Pero necesito aquí el índice del mazo. Y en mi constructor lo voy a poner en -1. ¿Sí? Y en repartir, lo primero que voy a hacer es aquí boolean. Porque ¿qué pasa si ya no hay cartas que repartir? Es una posibilidad. Si el mazo ya se quedó sin cartas. Ciertos juegos llega a suceder eso. Entonces, si num cartas es mayor que ¿quién? Que el tamaño, que sería num barajas por cartas baraja. Menos el índice del mazo. Ahí está. O sea que ocupo 5 cartas y solo me quedan 3. Entonces no puedo repartir. Ok. Ya sé. En vez de num cartas, mi validación aquí sería si índice de mazo es igual Return false. ¿Qué quiero hacer? Voy a recibir un objeto de la clase carta como argumento de repartir. Y este objeto de la clase carta
le voy a asignar una carta, que va a ser el mazo. En el índice de mazo entonces, si ya no hay cartas, return false. Pero si no, índice de mazo más. Me quedan cartas en el mazo. Y return true. Entonces, mazo es un arreglo, índice de mazo, eso es una carta, punto valor carta, regreso la carta que está en el mazo, que es un número entre 0 y 311, y la asigno a la carta que recibí en la lista de argumentos. Pero entonces no necesito reemplazar. Repartir me sirve, como es carta por carta, para lo inicial de una mano y para el reemplazo de la evaluación de una mano. Entonces que voy a quedarme con 3 cartas y reemplazo 2. Órale pues. Entonces el mismo método me sirve para una función y para la otra. Ahí está bien. Creo que está bien. Aquí ya tengo el objeto iésimo de la mano, ya es una carta. Este es un constructor, no puede regresar nada. Pero sí puede desplegar algo. Repartir. Resultado de repartir igual quiero ejecutar. Aquí estoy en mano. Vamos a ver. Aquí en el juego. La otra es que lo haga desde acá. No, desde prueba de juego no. Desde mi juego de póker. Aquí tengo un objeto
de la clase mazo. Mano igual a new mano. Ok. De 4 jugadores. Pero aquí había pedido un string. Esto tendría que hacerlo en otro método. Ok. Ah, pero esto tiene que ser un arreglo. Ok, mano. Decisiones de diseño. No puedo tener un arreglo. ¿O sí? No. Un arreglo. Sí, está bien. Esto compila. Lo que pasa es que estoy en un método estático. El main es un método estático y eso me pone algunas limitaciones. Ah, ok. Aquí tengo un problema. Grabo. Parece que sí. Entonces aquí tengo un arreglo de 4 manos. Entonces, mano en la posición 0 igual a new mano pasándole la cadena Hugo. Y aquí tendría que regresar a que mano pedía un string que era un jugador. Y que nombre jugador
lo asigno como jugador. Ok, esto. Yo creo que esto está bien. Ok, grabo. No tengo errores. Entonces aquí tendría. El primer jugador es Hugo. El segundo jugador es Paco. Luis. Donald. Ok. Ahí tengo instanciados mis 4 jugadores. Y ya cada uno de estos tiene una mano de 5 cartas. Ok. Entonces, ahora necesito llenar la mano. Ok. Pero ya será en la tercera sesión. Ya me cansé. Y hay que revisar exactamente los cambios que se han ido haciendo al diseño para que diagrama de clases, diagrama de secuencia se hablen perfectamente con la implementación. ¿Sí? Pero entonces, esta segunda sesión, pues ya comenzamos el proyecto. ¿Sí? Obviamente nos faltan muchas cosas, ¿no? Obviamente la mano, pero eso está rápido. Y luego tendríamos que ordenar la mano para facilitar la evaluación. Dejar las cartas más grandes al principio y las menos grandes al final. Ajá. Y luego empezar a despachar desde la puntuación más alta, que es flor imperial, e ir bajando, ¿sí? Hasta cartas mayores. Creo que son 10 métodos de evaluación de la mano. Habría que desplegar la mano y luego desplegar qué juego tiene cada jugador, qué cartas va a descartar, reemplazar las cartas, volver a evaluar la mano y finalmente dictaminar qué jugador ganó, cuál de los 4 jugadores tiene mejor juego. Primera etapa, tal vez hacía falta unas 2 sesiones más. Y luego otras 2 o 3 sesiones tal vez para dejarlo ya con interfase gráfica y un tapete y mostrando JPGs. Ok, entonces vamos, bueno, segunda sesión. Nuestro diseño hay que irlo ajustando, hay que codificarlo. Y bueno, pues ahí va nuestro primer laboratorio de programación orientada a objetos. Ok. Gracias y suscríbanse al canal para que les llegue información de los videos. Voy a estar primero terminando este laboratorio. Sí, pero aparte estoy trabajando también en otros videos de otros cursos. Ok. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su tiempo.